Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En griego bíblico, el versículo 15, Hina pas ho pistuon en auto, ege joen aionion. Jesús empieza a hablar del Evangelio a Nicodemo, hablar de su muerte en la cruz, su redención. De repente habla de un episodio de su pueblo judío. Cuando habían salido de Egipto, empezaron a quejarse, a hablar contra Dios y contra Moisés. En Números capítulo 21:5 dice lo siguiente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios, al escuchar estas quejas del pueblo Israel, envía una serpiente y hace morder al pueblo Israel. De repente, el pueblo Israel arrepentido le pide a Moisés que hablara a Dios, que levantara este castigo. Entonces Dios le ordena a Moisés que levante una serpiente sobre un asta. El que mira la serpiente de bronce se sanaba, se curaba. Jesús dijo: así debe ser el mismo en la cruz. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él ofreció morirse en la cruz, en un madero, como la serpiente de aquel tiempo, para salvar lo que estaba muriendo. Y aquí en el versículo 15 dice lo mismo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí debemos observar dos verbos. El primer verbo es creer. En él cree, en castellano dice. En griego, con el código Strong 4100, es pistuo, y el verbo conjugado es pistuon. Es un verbo participio presente activo. Como es participio, habla de un estado de acción. Quiere decir cómo deberían creer, no solo el hecho de creer nomás. Y aquí participio presente y con voz activa. Quiere decir que el que cree en forma activa, pero con un estado de acción continuo. El que cree continuamente. No solo el hecho de creer que creyó en alguna vez, sino creer en forma continua. ¿Para qué? Aquí dice: para que más tenga vida eterna. El verbo de tener, tenga en castellano, y en griego bíblico, con el código Strong 2192, ejo, el verbo conjugado es eje. Es un verbo subjuntivo presente. Cuando es un subjuntivo presente, quiere decir que tiene algo para siempre, no una sola vez, sino para que tenga siempre la vida eterna, el Evangelio. Entonces, para que podamos tener la vida eterna siempre y no perdamos, deberíamos creer en Jesús
continuamente, en forma activa. Jesús le habló de Nicodemo sobre el Evangelio. La única manera de poder ser salvo, poder ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios, dijo que tiene que creer en Él. Él, que fue crucificado, fue muerto en la cruz, como la serpiente de un palo de madera. Él ofreció su vida, morirse en la cruz por los pecadores. Los que creen en Él en forma activa, continuamente, tendría la vida eterna. Solamente los que han sido nacidos desde arriba, de Dios, del Espíritu, pueden creer continuamente en forma activa en el Señor.